1800 kilómetros al oeste de la costa de Angola, emerge en el medio del océano una pequeña isla de apenas 120 kilómetros cuadrados, menor que micropaíses como Liechtenstein. Se trata de Santa Helena, uno de los territorios más aislados y de difícil acceso del mundo, pero con una relevancia histórica y estratégica monumental. Mira aquí, van a izar la bandera de Santa Helena ahora mismo. Porque acabamos de llegar, sorpresa, chavales. Habían pasado 21 días desde que nos habíamos subido a este barco en Ushuaia y habíamos atravesado buena parte del océano Atlántico para llegar hasta aquí, aunque haciendo paradas en las igualmente remotas Georgias del Sur y Tristán da Cunha. Y ahí está, ahí ondea ya la bandera de Santa Helena. Y acabamos de izar esta otra, amarilla, que al parecer, según él, significa que estamos todos bien, todos sanos y que vengan los de que tengan que venir a autorizarnos a chequear inmigración. Realmente la forma más directa de llegar es en avión, pero tampoco es sencillo. Existe un solo vuelo semanal desde la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica. Además, el aeropuerto está considerado el más aislado del mundo y uno de los más peligrosos por los fuertes vientos que enfrenta habitualmente, motivo de cancelaciones frecuentes y donde solo unos pocos pilotos cualificados pueden aterrizar. Y la segunda forma más sencilla de llegar es con el barco de carga que, una vez al mes, parte de Ciudad del Cabo y navega durante 5 días hasta llegar a destino. Antes de 2017 era la única forma de acceso, hasta que construyeron el aeropuerto. Y aún así, es otra cosa por la que Santa Helena destaca sobremanera, y es que fue aquí donde el mismísimo Napoleón Bonaparte pasó sus últimos años de vida. Fue exiliado aquí, precisamente por el extremo aislamiento de la isla y la práctica imposibilidad de escape. Aquí vivió 6 años encerrado y murió finalmente en 1821. ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Qué heavy! Mira ese bicho. Dios santo, la puta madre. ¿Cuánto mide eso? Tiburón ballena, loco. Eso son más de 10 metros. Previo al desembarco, suben al barco unos efectivos de las autoridades locales a hacer una revisión sanitaria de la embarcación y posteriormente sellar los pasaportes de todos los pasajeros. Este es mi pasaporte con el precioso sello corroborativo de mi estancia en la isla. Última mirada a Londres, José. Vale, estamos en tierra y vamos a explorar un poquito Jamestown. Aquí están las barcas de pesca, por ahí se va al muelle, hay un par de escuelas de buceo y tal. Hostia, qué épico. ¡Wow! ¡Wow! Ah, y ahí los están apilando, esperando a que llegue un barco de carga a llevárselos. Casi toda la mercancía y suministros llegan a la isla en un barco que viene alrededor de una vez al mes desde Ciudad del Cabo. El MV Helena tarda 5 días en hacer el viaje y también cuenta con una sección para transporte de pasajeros. Previo a la construcción del aeropuerto en 2017, esta era además la única forma de llegar hasta aquí, aunque hasta 2018 el barco que hacía el trayecto era el RMS Santa Helena. Y bueno, estamos en tierra y aquí empieza el paseo del pueblo de Jamestown, el único pueblo que hay en Santa Helena. Aquí desembarcamos nosotros, aquí llegan las Zodiacs de los cruceros, aquí están las barcas de pesca de los locales y toda esta es la zona portuaria. Está lleno de contenedores, grúas trabajando, barcos en reparación, una especie de talleres. Después tenéis las mallas estas sujetando el acantilado. También por aquí tienen sus locales varias empresas de buceo, submarinismo, paseos en barco, club de yates, pues más y más y más contenedores por aquí. Aquí está el acceso a la playa del pueblo. Esta es la playa de Jamestown, el puñado este de rocas. Pues coño, no es ninguna playa esto. Y aquí, en esta barrera levadiza, es donde se acaba la zona portuaria y empieza el pueblo en sí. Hay como unas aduanas, un control migratorio, un cañón. Y bueno, pues esto ya es la zona del pier, como un gran aparcamiento grande, que hay un par de puestos de comida rápida, heladerías y tal, que están cerrados en este momento. Y atención, porque mirad lo que he encontrado: la piscina municipal de Jamestown, que hay bastante gente bañándose. Y este es el muro de la fortaleza que era antiguamente este pueblo. El escudo, creo que de Santa Helena, la bandera británica. Santa Helena es la isla principal del territorio ultramarino británico de Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha. Forma parte de la lista de 17 territorios pendientes de descolonización para la ONU y es una más de las tantas colonias que Reino Unido aún tiene por todo el mundo. Un taxi. Y esto es el castillo
de Santa Elena, una fortaleza construida para defender la nueva posesión de la Compañía de las Indias del Este en 1659. Desde entonces es cuando los primeros británicos llegaron aquí y desde entonces Santa Elena ha sido británica. No ha cambiado mucho en 150 años. Aquí podéis observar las matrículas de Santa Elena, simplemente son 4 números, bueno, son varios números, depende del número que tengas, pero atrás amarillo y adelante blanco. Hay algunas, eso sí, que tienen SHG delante de un número. Tal vez podría ser algo de Santa Elena Government o algo así. Todo esto es el centro del pueblo. Y al lado de la iglesia, mirad lo que hay aquí. La prisión de Su Majestad, Isla de Santa Elena. Hostias, tío. Hello. How are you? Good day. Just out of curiosity, this is still the prison or it was the prison? It still is. Ah, is there some people inside? Yes, yes. Could I know how many? 17. 17 people. Okay. That was... Too many. Hmm? Yeah, not too many. No, not too many. Okay. Interesting. You tour, so Yeah, tourist. you're gonna stay by the way? Hmm? You enjoy your stay? Ah, yeah, very much, very much. Great island, beautiful island. Okay. Thank you very much. Have a good day. Yeah, you too. Bye bye. 17 personas ahí, detenidos. Qué loco, ¿eh? Imaginaros 17 presos ahí dentro. Y hay que decir que sí que tiene como una vibra así, no sé, un estilo un poco... Se ve antiguo, ¿sabes? Se ve colonial, se ve... Y yo diría que británico se ve. O sea, sí me recuerda a algunos pueblos de Reino Unido donde he estado. Pero más que británico, antiguo. Mira, justo aquí está el mercado. Bueno, el mercado, la verdad que no tiene gran cosa. Una tienda de souvenirs, un par de locales vacíos, una tienda de comida y como una cafetería abajo y algún negocio. Bueno, ahí lo habéis visto, el mercado no es gran cosa, ¿eh? Pero bueno, se puede comer ahí. Y en general, toda esta zona sí que diría que es el corazón de Jamestown. Ahí hay una oficina de turismo, una rotonda, la oficina de correos, un supermercado grande, otro grande, ahora vamos a ver, un pub, 2 pubs, el mercado, el banco, visto desde arriba, sí que es donde un poco más de movimiento hay. Y esta es la rotonda que decía, aquí se divide como en 2 calles, una a la derecha y otra a la izquierda, ambas de ambos sentidos, pero ambas cada una ya va para un lado de la montaña, eso es para una parte de la isla o para la otra. Había llegado con grandes expectativas respecto al internet de la isla, porque según había escuchado, la fibra óptica había llegado a Santa Elena recientemente. Me sorprendió en cambio encontrarme con que había muy pocos establecimientos con wifi y donde los había era de pago y lento. La cobertura móvil tampoco era rápida ni llegaba bien a todas partes. Resulta que al parecer, si bien es cierto que en 2023 recibieron la fibra a través del cable equiano y ha mejorado la velocidad y la latencia de la conexión, esta ha afectado sobre todo a la conectividad internacional de la isla. En cambio, la implementación de una red que lleve la fibra a los hogares y negocios aún está en proceso, por lo que la infraestructura interna aún no ha experimentado todos los beneficios completos de esta nueva conexión. A ver qué tenemos en la oficina de correos. Hello, excuse me. Do you sell stamps? Yes, we do. Santa Elena stamps. La moneda que se usa aquí es la libra esterlina. Aún así, Santa Elena tiene su propio banco que emite una moneda propia, la libra de Santa Elena, cuyo valor es equivalente a la esterlina. Ambas se usan por igual en Santa Elena. En cambio, la de Santa Elena difícilmente se podría usar en Reino Unido. Qué heavy, ¿eh? Banco de Santa Elena. No hay cajeros en toda la isla. Aquí, en estas oficinas, es donde hay que hacer todo lo que tenga que ver con dinero. Existe una posibilidad, aunque lo descubrimos tarde, de abrirse una tarjeta de turista, una tarjeta virtual que te permite pagar en los distintos establecimientos de Santa Elena. Si no, toca ir con suficiente efectivo a todas partes. Y subiendo por aquí para arriba ya se empieza a dejar atrás el centro y se va saliendo del pueblo. Se va haciendo cada vez más estrecho también, ¿veis? Ya desde allí hasta allí apenas hay 2 o 3 filas de casas por aquí ya. Mira esta, qué guapa con todas las plantas. Qué rural se ve, ¿eh? Parece antiguo, como con historia este sitio, ¿eh? Mira lo que tenemos aquí, tenemos una iglesia adventista también. Y por aquí creo que esto tiene que ser el cuartel de la policía de Santa Elena. La Policía Real de Santa Elena, sede central. Y obviamente pues la bandera británica. Esa creo que es la bandera con el escudo de la policía de Santa Elena. ¿Veis? Hay algunas casas que todavía tienen las escaleras y los balcones de madera. Otra iglesia más por aquí. Mira, aquí lo pone, Iglesia Baptistana. Iglesia Bautista, perdonad. Y justo enfrente, acabamos de encontrar la escuela, muchachos. Escuela Primaria Peeling.
juntos como uno. Y aquí podéis ver el patio. Aquí tienen una pistita polideportiva, los banquitos, esto debe ser las clases, las aulas, por allí un pequeño parque y otro edificio, imagino que con más aulas. ¡Oh, este sitio qué guapo! Tiddlers and Toddlers Crèche. Esto tiene que ser un centro de parvulario. La calle de China por aquí. Saber por qué llevará ese nombre, porque por ahí desde luego que a China no se llega. Anda, una iglesia católica aquí también. Hostia, esto es interesante. Claro, construida por soldados anglo-irlandeses. Esto tiene sentido, que sea católica entonces. Y construida en el lugar de un templo chino abandonado. Hostia, entonces a lo mejor sí tenía sentido de que lo de ahí abajo justo fuera la calle de China. Pero bueno, aquí tenéis la iglesia católica de Santa Elena. Y aquí tenemos otra iglesia más grandecita. Y diría que esto de aquí al fondo tiene pinta de ser el Hospital General. Parking para vehículos de sanidad pública solo. Clínica dental, esta casita de aquí. Y esto es casi donde va terminando el pueblo. Por aquí se puede seguir subiendo un poco más. Hay algunas casas, cortijos más. Se llegaría, creo, hasta la primera residencia de Napoleón, por ahí. Y aquí a la izquierda ya subes para arriba, para la montaña. Y por ahí obviamente las vistas del mar al fondo. Así que nada, esto es más o menos Jamestown. Luego lo veremos desde uno de los miradores, que se ve todo perfecto. Pero antes hay un par de cosas en el centro del pueblo que se me habían pasado desapercibidas y que todavía quiero investigar. Como por ejemplo el supermercado, o uno de ellos. Pero esto es un supermercado de verdad, esto es una tienda grandecita. Y bueno, ya veis, un supermercado normal y corriente, pequeñito, pero precios, vamos a ver, 5 pounds, estos serían como 6-7 euros por estos cereales de medio kilo. El agua, 1,5 € por lo menos, una botella de 1,5 litros, 3,5, 4, una de 5 litros. No está barato, 7,5 € por papel higiénico. Leche también cerca de 2 euros un litro, Es curioso, creo que me da la sensación que es más caro el supermercado aquí que el que vi en Tristán da Cunha. Y Tristán da Cunha es un lugar todavía más remoto que Santa Elena. A esto mola también. Este sitio es el Castle Gardens. Tiene unos jardines así guapos para descansar. Después la iglesia, antes le hemos pasado por alto. Me molaría ver si se puede echar un vistazo por dentro. Creo que sí, parece abierto. Aquí la tenéis, la iglesia principal de... Si miras por arriba parece una nave industrial, pero esta es la iglesia principal de Santa Elena. El castillo, que lamentablemente me he enterado de que no se puede entrar. La plaza de parking reservada para el gobernador. ¡Qué guapo! O sea que el coche que había aquí antes sería suyo. Y una última cosa interesante aquí en el pier es este monumento con esta placa dedicada a la memoria de los que se perdieron cuando el RFA Darkdale fue torpedeado y hundido el 22 de octubre del 41 mientras estaba anclado aquí en Santa Elena. Estos son las 41 personas que perdieron sus vidas y, como no encontraba más información, le he preguntado a mi amigo ChatGPT y pone que el RFA Darkdale era un buque cisterna perteneciente a la Royal Fleet Auxiliary del Reino Unido. En la fecha, el 22 de octubre del 41, estaba anclado por aquí y un submarino alemán, estamos en la Segunda Guerra Mundial, segundo año de la Segunda Guerra Mundial, lo atacó, 4 torpedos, 3 impactaron en el buque, explotó, se partió en 2 y se hundió en cuestión de minutos. Había 50 tripulantes y 41 personas perdieron sus vidas. Y lo más interesante es que algunos restos de ese barco siguen aquí, bajo las aguas del puerto de la bahía de Jamestown. Y es un sitio popular para ir a hacer snorkel. Cago en la puta, lo primero que ves, esta bandera británica entrando al pueblo. Este es el Ann's Place, uno de los sitios más populares para comer. Está muy guapo, todo lleno de banderas de un montón de sitios y muy popular entre turistas que pasan por aquí. Tiene un jardín también bastante guapo, que ahora está bastante tranquilo y los precios no son malos. Estábamos terminando de comer cuando de repente escuchamos un fuerte bocinazo procedente de la playa. Era nuestro barco, con el que habíamos llegado a Santa Elena, despidiéndose de la isla, listo para poner rumbo a Cabo Verde. Y nosotros teníamos que darle el último adiós, así que a toda prisa llegamos a un mirador justo a tiempo para verlo una vez más antes de perderse en el horizonte. Mira, esto me está dando mucha nostalgia, Dios santo. Mira, allí va. Allí se marcha nuestro Ondius. Todo diminuto. ¡Qué pequeño es, bro!
nuestro capitán, rumbo a Cabo Verde, y aquí nos ha dejado abandonados. Esto es hasta duro, te lo juro, es como una escena del final, una película ahí de escena del final de llorar un montón. Ahí está nuestro barco abriéndose camino hacia el norte, hacia la inmensidad del Atlántico. Rumbo a Cabo Verde, 10 días o así van a estar en alta mar y nosotros viéndolo partir. Toda la gente que conocimos y con la que compartimos 23 días de nuestra vida, también los dejamos atrás, también nos abandonan aquí. ¿Qué se siente al ver esto, al observar esta escena? Tristeza y nostalgia. Como una ruptura amorosa. Se va sin decir adiós. Y es muy posible que nunca la vuelva a ver. A mi Ondius. Eso hemos sido nosotros durante 3 semanas, pero ahora separamos caminos con el Ondius. Vale. Ahora nos toca ser adultos de nuevo. Para empezar, ¿tienes alguna idea de dónde tenemos que ir? No, y lo que me preocupa es que no tenemos conexión a internet. Ahora mismo estamos solo existiendo, como sin sentimiento, ¿sabes? Anestesiado. Mirad estas curvas, chaval. Suerte. Y ahí viene otra. Viene alguien, no viene nadie. Vamos a ver si la hacemos de una, Vamos. Bien. Podríamos estar perfectamente en Suiza ahora mismo. ¿Viste? Es como un cementerio. Pero vos decís que con esta niebla abajo sigue habiendo sol. Sí. Bueno, acá a la derecha creo. No se ve, ¿eh? No. A más de 20 metros ahora. Mirad qué curva. ¡Ay, ma! Bueno, acabamos de llegar a nuestro alojamiento. Ha costado, ha sido una mini aventurita en sí misma llegar hasta aquí. Esto se supone que tiene que tener unas vistas espectaculares, que comprobaremos en los próximos días si no hay niebla. Solo este patio está guapísimo. Y bueno, a ver qué tenemos por aquí. Entrada, cocina, mesa de comer, nevera. Salón. Tenemos 2 cuartos, has dicho. Un cuarto, otro cuarto. Bueno, este es cama individual. No tiene vistas. ¡Epa! Ahí. Tenemos lavadora, tenemos bañera. Y ya está. Esta es nuestro hogar durante los próximos 3-4 días en Santa Elena. Hemos encontrado la gasolinera de Jamestown, de Santa Elena. Pues aquí te atienden estos señores, echan la gasolina a ellos. Tienes 2 de gasolina, una de diésel, y el precio son 2 pounds por litro. ¿Qué? 2,40, 2,50, 2 euros y medio el litro, algo así. 30 pounds on this one. Y la gasolina también, 2 libras el litro. Es caro esto, de los sitios más caros que yo lo he visto. A ver, en realidad tiene sentido con los remodelados de esta isla. Oye, ya sí que se quedó muerto Santa Elena. No queda ningún barco aquí. Solo pequeñas barcas de pesca y recreativas de los pocos habitantes de la isla. Y algunos locos que vienen con sus veleros desde a saber dónde. Distancias muy lejanas, obviamente. Misión actual, coger el coche y ir a darle la vuelta a la isla. ¡Empezamos montaña arriba! Mirad qué vista vamos cogiendo. Primera parada, un mirador bastante guapo del valle de Jamestown. Bueno. ¿Están preparados? Ahí se ve Jamestown a lo lejos, veis lo diminuto que es. Es un valle estrecho, cerrado. Se ensancha un poquito ahí. Después es una hila de casas que sube hasta aquí arriba. Ahí se ve la famosa cascada del corazón. Por la forma que tiene, que es bastante heavy, o sea, realmente parece un corazón. Pero está seca. Ahí hay una fortaleza importante a la que también tendremos que ir eventualmente. Y este mirador es sobre todo importante. Santa Elena, si por algo es conocido, es porque Napoleón estuvo exiliado y murió aquí. Pasó los últimos años de su vida aquí. Y desde aquí se ve la primera casa en la que residió en Santa Elena, que es ese casoplón de ahí. En 1815, Napoleón sufrió su derrota definitiva en la batalla de Waterloo. Un año antes ya había sido exiliado a la isla de Elba, pero había logrado escapar apenas 10 meses después, por lo que esta vez las potencias europeas decidieron enviarlo al lugar más remoto al que tuvieron alcance, y se decantaron por Santa Elena, donde permanecería bajo vigilancia británica por el resto de sus días. Vivió 6 años más, hasta su muerte en 1821 a la edad de 51 años. Se cree que murió de cáncer de estómago, aunque hay quien también especula con un posible envenenamiento. Técnicamente,
se llama Button Up Corner. Tiene este nombre porque tradicionalmente Button Up Corner es donde te abrochabas la chaqueta para protegerte de los fríos vientos que soplan desde Longwood, que está por ahí. ¿Cómo cambia el paisaje 5 minutos después de salir del pueblo? De repente estamos aquí en mitad de un bosque macizo de pinos y de hecho justo estamos aquí en la próxima parada. Continuando con la temática de Napoleón, ni más ni menos que aquí se entra a la tumba de Napoleón. Aquí está, aquí todo lo escriben en inglés y en francés. Ahora mismo está cerrado, pero ponemos los clips de ayer que pasamos por aquí. Mira, el caminito para ir a la tumba. Miradla. La tumba de Napoleón, donde estuvo enterrado los primeros años después de su muerte, antes de ser exhumado y trasladado a Francia, al Campo de los Inválidos, en algo así se llama, en París. Pero es que mira que loco, ahí está la bandera de Francia. Y eso es una pedazo de piedra, una losa vacía, no hay ninguna inscripción. Y qué lujo descansar aquí solo, en esta esquina del valle, con todo esto para ti. A Napoleón le gustaba mucho este valle por la vegetación, todo esto que hay aquí, todo verde, venía mucho a pasear por aquí, y porque al fondo, desde aquí no, pero supongo que en alguna parte se ve el mar al fondo del valle. Y pidió expresamente que si tenía que quedarse aquí en Santa Elena enterrado, que fuera en este lugar. Y sus deseos fueron respetados. Historia, historia importante aquí delante. Siguiente lugar al que nos dirigimos, siguiente lugar que os tenemos que enseñar es la casa donde vivió en varias casas aquí en Santa Elena, pero al final se quedó con una favorita donde se estableció durante todos sus últimos años y donde murió, y está como ahí en lo alto de la isla. Esto de aquí tiene que ser el barrio residencial de Longwood, y ahí al fondo en la curva, ahí está. Bueno, pues hace mucho mejor tiempo que ayer cuando vinimos con los del barco. Ahí la podéis ver. Chavales, con todos ustedes, la casa del emperador. Aquí vivió el señor Bonaparte la mayor parte del tiempo de los años que pasó aquí en Santa Elena. Hello, you right, man? Es que ahí la tenéis, la bandera de Francia ahí también. Es cabrón, aquí prisionero exiliado, pero mira cómo vivía, mira la casa esta. Y sí, no tenía privacidad ni nada, estaba todo el rato vigilado, pero compara eso con una cárcel, con una celda. Se llama Longwood House, está en lo alto de una colina y mirad, todo rodeado de jardines, mirad las vistas a los acantilados, al mar. ¡Qué fuerte! Aquí vivió varios años Napoleón. ¿Veis estos agujeritos en las persianas? Esos los hizo Napoleón él mismo, que era bastante bajito, para espiar a sus guardias que estaban fuera. Hostia, chaval, esta era... Dios santo, este fue su lecho de muerte. Pero veis, sí que era pequeñito. La máscara de muerte y un reloj que marca la hora a la que murió. Hostias, mira este cuadro, presenta la muerte de Napoleón en este lugar, mira. Entonces creo que este fue su lecho de muerte. Su máscara. Está toda la casa llena de cuadros. Wow. Este era el baño de Napoleón. La bañera. ¿Esto es su testamento? Sí, sí. ¿Original? Seguramente, supongo. Wow. ¿No ven en qué estado está? Sí. Supongo. Su firma, esto tenía que ser su firma, Napoleón. Y este... debía ser su patio. Ah, y pone la casa de los sirvientes, la sala de los sirvientes. Entonces, por aquí, supongo que debían eso, de vivir los que le servían. Y ahí vivía él. Bueno, en definitiva, interesante, ¿eh? Qué bien vivía, ¿eh? A pesar de ser prisionero. Más que prisionero, exiliado, ¿no? El estilo de vida de Napoleón en la isla es polémico, ya que a pesar de ser un preso, vivía en una gran residencia, tenía sirvientes y podía moverse por la isla. Pero él, en cambio, al parecer siempre se quejó del frío, la humedad, la vigilancia constante de los soldados británicos, del aburrimiento y de una salud que se iba deteriorando día a día. Mirad hoy. Han salido de la escuela y ahí hay un puñado de chavales jugando en los columpios, cosa que el otro día tampoco había. Y señores aquí sentados en los bancos, chilling. Qué buenas vibes, la verdad. Longwood es otro pueblito de Santa Elena. Tenía 760 habitantes en 2021 y destaca por ser aquí donde se encuentra la Longwood House, la residencia donde vivió Napoleón sus últimos años. El pueblo cuenta con su propia escuela, iglesia, centro de salud, oficina de correos, centro comunitario, supermercado y tiendas. También aquí se encuentra el único campo de golf de toda la isla. Y este de aquí tiene que ser el Longwood Supermarket. Ojito, tiendita en Santa Elena, bastantes cositas, agradable.
ordenadito. Por aquí tenemos lo que tiene que ser una parada de autobús. Después esto de aquí tiene toda la pinta de ser pintado por los niños de la escuela, posiblemente del barrio. Mira qué bonito todo esto. Una antigua cabina de teléfono, esto sí que está ya más abandonado que nada. Y después la tienda de tecnología del barrio. Por ahí viene justo el bus urbano, miradlo. Pero no hay nadie en la parada, así que no se va a parar. Todas las casas tienen mucho espacio, mucho patio también. Aquí no existe tal cosa como bloques de viviendas, bloques de pisos y unos amontonados encima de otros. Aquí es donde estamos ahora mismo, en el barrio de Longwood. Jamestown está aquí abajo y esta es nuestra situación en la isla. Podríamos hacer, la verdad, que ir al aeropuerto. Allí, o sea, tiene que estar así, bajando el valle. Mira los campos que se ven ahí enfrente ahora. No tiene pinta de ser bien lluvioso, pero aún así hay dos invernaderos ahí. Después mira qué carreteras también, ¿eh? El interior de la isla es bien rural. Pero una cosa, es heavy que esta carreterita sea la carretera para ir al aeropuerto. Quiero pensar que tiene que haber otra, porque si no esto no tiene sentido. Hay los cultivos. El viento que corre por aquí. Qué paisaje, otro más, ¿eh? Esto es otra cosa completamente distinta también. Y de repente tienes cactus aquí. Y todo árido naranja. En 20 minutos, que se tarda de venir de Jamestown, del pueblo hasta aquí, es una locura. ¿Cómo cambian? ¿Cuántos paisajes completamente distintos puedes ver? Es que mira, incluso al otro lado de la pista, de repente es la tierra esa roja, que parece hasta de otro planeta. Mira lo que hay aquí. ¿Veis? Las piscinas de basura. También aquí, si se me escucha, os enseño una vista del aeropuerto que vais a flipar. Mirad eso de ahí. Chaval, ¿veis que la pista de aterrizaje acaba o empieza justo sobre un acantilado? Y por eso, entre otras cosas, dicen que es uno de los aeropuertos más peligrosos o difíciles de aterrizar en el mundo. Por lo expuesto que está el viento, ya lo estáis viendo, por lo remota que es la isla. De hecho, lo que tenemos aquí atrás está reconocido como el aeropuerto más remoto del mundo. Es decir, el aeropuerto más alejado de cualquier otro aeropuerto del mundo. Es que además mira la altura. Fácilmente la pista de aterrizaje puede estar, no sé, a 300 metros sobre el nivel del mar. Después, solo llega un avión por semana. Solo hay una ruta a Sudáfrica. Y bueno, como dato curioso, está literal en la otra punta de la isla. Es casi el sitio más alejado del pueblo, el aeropuerto. La construcción de este aeropuerto fue un verdadero desafío. Por la falta de superficies planas en la isla, se tuvieron que nivelar montañas y rellenar valles para crear una pista lo suficientemente larga. En esta gran modificación del terreno, se movieron 8 millones de metros cúbicos de arena y tierra. Esto es el volumen equivalente a 10 grandes estadios de fútbol. Y tuvo un importante impacto en la biodiversidad local, ya que afectó al hábitat de numerosas especies endémicas. No sé si se ve, vale, ahí está la terminal, se ve bastante nueva. Pero mira, la otra punta de la isla literalmente es como toda construida y acaba también ahí en una especie de acantilado, pero artificial. ¿Sabes? Todo lo que tuvieron que hacer para hacer este aeropuerto, esta pista aterrizable. Main drop-off. ¿Dónde vamos nosotros ahora? No hay nadie aquí. Está nuestro coche y un par de coches más que supongo que serán de empleados del aeropuerto. ¿Se podrá entrar a la terminal? Por aquí vamos a pasar el sábado, pero molaría verlo en un día así de normal, en uno de los 6 días en los que no hay vuelos. Bueno, no tiene nada de pinta de que esto pueda estar abierto, ¿eh? Por favor, ábrete, sésamo. Ah, qué pena. Está cerrado, ¿no? Sí. Pero sí que se ve un aeropuerto bastante modernito, ¿eh? A ver, es que tiene pocos años. No sé si tiene, ¿qué? 10 años o menos incluso. Mirad, lo han excavado, han tenido que excavar toda la montaña para hacer el aeropuerto y la pista de aterrizaje. Aquí se puede apreciar un poco toda la logística que ha implicado la creación de este aeropuerto. Todo esto es artificial para poder extender un poco la pista y hacerla lo suficientemente larga como para que fuera aterrizable. Y de nuevo, veis, más allá del final de la pista, ¡pah!, recto hacia el mar. Pues nada, esto es todo lo que tenemos para ver aquí. El aeropuerto más remoto del mundo, con una sola ruta a Sudáfrica una vez por semana. Así que el sábado tenemos una cita con este aeropuerto. Creo que nos hemos decidido por nuestra próxima parada. Toda esta parte de la isla la podemos marcar como completada. Y después está este sitio que mira, Playa Arenosa se llama y parece una playa de verdad. A ver si carga. Posiblemente la única de toda Santa Elena.
Dios santo. Aquí pasa también que cada 5 minutos y de repente estás mirando de una costa de la isla a la otra. No sé dónde coño va a estar esa playa de arena ahí. Lo único que se ven son picos escarpados y el mar ahí abajo a lo lejos. Y pensar que todo esto se levanta de la nada en medio del mar, en medio del océano Atlántico, a miles de kilómetros de cualquier otra cosa. Y por la cara, mira, ¿habéis visto el par de conejillos? Pero quería enseñar esta iglesita aquí. Sandy Bay. Ah, una capilla baptista. Atención, carretera empinada hacia adelante. Meted las marchas cortas. Bro, que te lo tengan que poner en un cartel me da miedo, ¿eh? A ver si no perdemos el freno aquí. Oh, se ve para abajo. Ay, Dios. Te lo juro que temo un poquito por nuestro freno, ¿eh? Es que llevamos un camión de muchos kilos. Estoy viendo hasta ahora, esta es la carretera más heavy del rato de las que hemos visto en Santa Elena. Es una barbaridad algunas de estas curvas. Estamos literalmente conduciendo la cresta de un, mira, para abajo y para abajo. Pero, ¿por qué no lo pones en 4x4? Es que no lo entiendo lo que estás haciendo. A todo esto, pregunta, ¿cómo está la nafta, el combustible? Tenemos un cuarto de... Ah, ok. Todo esto lo estoy haciendo al revés. Sí, un aplauso. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias, gracias. Vale, es que de repente aquí estamos, mira esto. Este sitio es marciano también, ¿eh? Oye, qué heavy esto, ¿eh? ¿A dónde coño estamos llegando? Hemos llegado a un sitio que la verdad no entiendo bien. Esto, así que se... Hostia, qué guapo tú. ¡Guau! Es que es como una fortaleza esto, que tiene como el agujero este para el agua del riachuelo. Ahí en lo alto hay un cañón y aquí está la playa. Posiblemente la única playa de verdad, de arena, en toda la isla. Mira lo que hay aquí también. Los restos de un cañón o de alguna bomba de hace muchos, muchos años. Y esta es la fortaleza por dentro. Te puedes asomar aquí y de nuevo, ahí es donde estaba antes. Efectivamente aquí es un poco más complejo, pero básicamente esto era una fortaleza defensiva construida en el siglo XVII, en el apogeo del Imperio Británico y sobre todo durante el exilio de Napoleón, que construyeron fortalezas en todas, fortificaron la isla un montón y especialmente las zonas donde más fácil pudiera ser un desembarque. Obviamente una playa. El muro ese, que por ahí está todo bien conservado, por ahí veis que se corta, continuaba por aquí, por toda la playa. Por ahí se ven restos también. Básicamente intentaron hacer esta playa infranqueable. Y pone como Sandy Bay está a una distancia bastante grande de Jamestown, las tropas que custodiaban esta fortaleza eran requeridos que vivieran aquí. Y aquí hay algunas imágenes de como las casetas donde vivían los soldados que custodiaban esta playa. ¡Hostia, eh! Y aquí pone que por las fuertes corrientes y presencia de Portuguese Man of War, que es esta cosa de aquí, al parecer bastante venenosa, no se aconseja nadar aquí. La arena eso sí está guapa, ¿eh? Esta arena negra. Aunque con bastante suciedad, ¿eh? ¿Habéis visto? Creo que la debe traer el mar. Y bueno, esto no carga, ¿no? Pero más o menos esta parte de la isla hemos hecho y nos falta un poquito por aquí, alguna pequeña caminata que queremos hacer. Tendrá que ser ya mañana o pasado. Atentos, otro sitio interesante aquí en Santa Elena. Halley's Mount, para allí. Y ahora os explico más. Por aquí tiene toda la pinta de que es un sitio muy poco frecuentado. Solo por gente friki como el que va delante de nosotros. Dios santo, de verdad que no viene nadie por aquí, ¿eh? ¿Estás emocionado, Edu? Este señor nos va a contar ahora. The site of the observatory of Edmund Halley, he came to catalog the stars of the southern hemisphere. 1677-1678. Este era como su estudio de trabajo mientras estaba aquí en Santa Elena. Su observatorio. Este era el observatorio principal. ¿Y dónde vivía?
Ah, Ahí él ven. vivía en una casa abajo. Edmund Halley fue un importantísimo astrónomo inglés que vivió entre 1656 y 1742, reconocido principalmente por dar su nombre al cometa Halley, un cometa que pasa cerca de la Tierra cada 76 años y el primero en ser reconocido como periódico justamente por Edmund Halley. Pero sus mayores aportes a la astronomía fueron la catalogación de más de 300 estrellas del hemisferio sur, un sistema para medir distancias a los astros utilizando los tránsitos planetarios y la conclusión de que las estrellas no están fijas en el cielo, sino que tienen movimiento propio y por tanto el universo no era estático como se creía hasta entonces. Todo esto desde su humilde observatorio en esta isla en mitad del Atlántico Sur. I mean, Napoleon was a big historical figure, but what this guy did for our understanding of the cosmos is significant. He found here that the stars are not fixed, but stars move. Yeah, nobody knows that. It's sad. Este observatorio está cerca de el punto más alto de la isla, que está como por ahí atrás. Y aquí podéis ver las pedazos de vistas de la isla que tiene. Entonces, Eduardo, aquí básicamente descubrimos que las estrellas se movían y también Método para medir la distancia al Sol. al Sol. Qué increíble, ¿eh? Eduardo es un astrónomo guatemalteco que formaba parte del staff del barco y con el que hicimos bastante amistad. Gracias a él descubrimos este sitio en Santa Elena, que pasa muy desapercibido para la gente externa a la comunidad científica, pese a la relevancia que tiene. Mira el atardecer por ahí. ¡Wow! 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 Y allá al fondo se ve el aeropuerto de Santa Elena, uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Were you born here in Santa Elena? Yes, born here, Wow. 1961. Long time ago. Yeah, much before the airport, right? Oh, yes, long time before. Have you been abroad for Yeah, for been abroad working for a or? long time, yes. Yeah. Yeah, been to England for 12 years. Ah, yeah. Wow. Yeah. Then you decided to come back. Yes, no place like home. It's getting too expensive over there in England. Yeah. Yeah. How many people live here in Saint Helena? We're 4,200. Yeah. Okay, not much. No, it's gone down over the last 10, 20 years. Ah, yeah. People are leaving. Yes. Because the economy is so poor here, you know. Yeah. Yeah. Where do people go? To the UK? They go to Ascension, Yeah. UK, and the Falklands. Yeah, I see. Yes. And there it's you can make more money. Yes. Lots more money. Wow, that's not much. 5 a year. I thought it was more. Well, lots of people think it's more, but no. We had more cruise lines, but they backed out because of the difficulty for landing. Estamos llegando a otro sitio bastante importante de la isla. Plantation House, la residencia del gobernador. Ahí la tenéis, ni más ni menos. Segundo vez que aparcamos el coche. Pues bueno, damas y caballeros, la mansión del gobernador de Santa Elena. Su pista de tenis, y tiene aquí una de las cosas más famosas de Santa Elena, sus tortugas centenarias. Ese de ahí justo es la tortuga Jonathan y es el ser vivo más viejo del mundo. 193 años, por lo menos. Pensá todas las cosas que pasaron en la historia de esos 193 años y este animal estuvo vivo. Ese es el macho después. Esa de ahí es su mujer, que también es bastante mayor, pero no sé cuánto. Y ahí están una y dos tortugas pequeñas. Mira Jonathan cómo come. Está chill el tío, ¿eh? Con esa edad sí que te la tiene que sudar absolutamente todo. Es que flipas la casa, ¿eh? Y flipo con que se pueda visitar incluso el interior cada día. Y nosotros hemos llegado tarde hoy, pero sí, muy vacilón el gobernador ahí. Mirad, pasad, mirad mi residencia, mirad qué bien vivo con el dinero de mis contribuyentes. Está la bandera británica, ya lo habéis visto. Y aquí están las banderas de... ¡Ah! Las banderas de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha tienen que ser. Lo que pasa es que no sé cuál es cuál. No recuerdo bien, pero yo diría que la del medio es la de Santa Elena, Tristán da Cunha esa de ahí y Ascensión esta de aquí. Son como las tres islas que forman el territorio británico de ultramar.
de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Cunha. Una cosa que descubrí apenas unos días antes de llegar es que Santa Elena es uno de los mejores sitios para ver y nadar con tiburones ballena, el pez más grande del mundo. Y sabiendo esto, no podía dejar pasar la oportunidad de probar suerte. En busca del tiburón ballena, el tiburón más grande del mundo. Aquí en Santa Elena al parecer es un sitio muy bueno para avistarlos y nadar con ellos. Qué pasada los delfines. Estos son animales disfrutones, Buscamos y buscamos sin parar durante 2 horas y media, sin suerte. El lanchero nos dijo que era hora de volver al barco, pero que como no habíamos visto tiburones, nos podía acercar a los restos del naufragado SS Papa Nui entre las barcas de los pescadores para al menos hacer algo de buceo ahí. Y justo al llegar... No sé qué decir, no sé qué decir. Esto es una absoluta barbaridad, una absoluta pasada. Imposible cansarse de esto, qué majestuosidad. Y esta fue definitivamente una de las mejores experiencias que he tenido. Mirad, mirad a qué altura estamos. Mirad lo lejos que se ve el mar ahí abajo. Este chico es Augusto, un colega brasileño que conocimos en el barco en el que habíamos venido. Creo que esta es hasta ahora mi carretera favorita de la isla, Mira eso. Y capaz que aquí en lo alto se ve allá para el otro lado de la isla, la otra costa. Buah, ahí lo tenéis, míralo. Dios santo. Es que esto es muy bárbaro, mira. Mira, 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 aquí lo vais a ver perfectamente. Esto es lo que veníamos viendo por toda esta carretera. Mirad, qué bacanería absoluta. ¿Qué estaremos? Podemos estar, no sé, a 800 metros sobre el nivel del mar. Cruzas aquí un poco la cresta y... ¡What! Espectacular. Mira qué mirador este además. Buah, chaval. Posiblemente una de las mejores vistas de la isla esta. Mira qué sitio para picnic. Y veis, ahí está Sandy Bay Beach. Allá abajo es lo que vimos ayer. Y allí, aunque entre las nubes, tiene que estar el pico de Diana. 823 metros, se supone que es el sitio más alto de toda la isla. Y esto de aquí es el High Peak. No sé exactamente qué altura, pero tenemos que estar, no sé, a eso, no sé, 750 metros o por ahí. A la derecha, lo que he dicho, tenemos el High Peak que junto con el pico de Diana, ese de ahí, forma parte de la cresta central que cruza la isla del sudeste al noroeste. O sea, estamos en lo que vendría a ser la cresta central de la isla. Y de ahí esas pedazos de vistas a ambos lados que acabamos de ver. Aquí lo tenéis todo en un mismo plano. Mar para allí y mar para allí. Tremendo este plano, Aquí se puede ver tanto el sur como el norte de la isla en una misma imagen. Qué heavy, es que estamos conduciendo literalmente por la cresta, de la montaña. Tremendo. Y desde aquí empieza la caminata hasta Blue Point. Creo que sea uno de los paseos más populares, más recomendados de toda la isla. Empieza bien, la verdad. Pero poca broma donde vamos andando, Se te escapa aquí un pie y mira para dónde vas. ¡Puh! Hasta luego. Yo creo que esta costa occidental de la isla es bastante más escarpada que otras. Y en este lugar hay tanto silencio que mirad. Se escuchan las olas romper contra las rocas ahí abajo. ¡Qué placer! Correr por aquí arriba, te lo juro. ¡Wow, wow, wow! Amigos, he llegado al Blue Point. Estoy oficialmente en una esquina de la isla de Santa Elena.
Mirad ahí abajo, chaval. Mirad ese islote de ahí. Parece para Juego de Tronos o algo así. Una muestra más de la variabilidad de los paisajes aquí. Mirad qué verde y frondoso por ahí. Y ahí abajo, donde va a tocar el agua, parece desértico. Sin palabras, qué pasada de lugar. Pero ahora sí que creo que podemos estar satisfechos con todo lo que hemos visto de la isla. Hemos estado por esta costa, con el Sandy Beach, aeropuerto en el otro lado, toda la zona de Jamestown, el interior de la isla, que es donde tenemos el Airbnb, y ahora un poquito de la costa oeste, que es la más inaccesible porque veis lo escarpado que es. Espectacular Santa Elena. Y hacia donde mires, sea hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí. Miles de kilómetros en línea recta por el mar hasta llegar a tierra. Y qué rápido cambia el tiempo también, ¿eh? Mirad cómo empieza a subir la niebla ahora por este lado. Me voy a apurar porque capaz que en un rato no se ve nada aquí. Que no hay absolutamente nada de cobertura. Lugares remotos de Santa Elena. Esto es lo más cercano a una fiesta que hemos visto hasta ahora en Santa Elena. Mira, de vuelta al mirador de Jamestown. Y aquí hay un cartel informativo sobre Santa Elena, sobre Jamestown. Pero lo que me ha llamado la atención, personalidades importantes que han pasado por aquí, aparte de Napoleón, que ya lo hemos comentado, y Halley, duques importantes de Gran Bretaña, Darwin y el Capitán Cook, uno de los mayores exploradores marítimos de la historia. Todas esas ilustres personalidades han pasado por aquí, por este pequeño lugar en mitad del Atlántico, que según pone en el cartel también, poco ha cambiado el pueblo y su estilo desde cientos de años. Mira cómo se llama esta calle, Avenida de la Commonwealth. Todo esto que veis por aquí es un barrio residencial que hay en una de las lomas a la derecha del valle de Jamestown. Son todo casas grandecitas, espaciosas y sobre todo con unas vistas tremendas. No me acuerdo cómo se llamaba este barrio, pero tiene toda la pinta de ser una de las zonas más pudientes de toda la isla. A ver, mirad, ahí tenemos un fan del Liverpool. Y hay gente, hostia, un par de plantas de algodón aquí. Qué guapo y qué raro aquí de repente por la cara. Mira, ahí hay otra. Y a donde yo estoy intentando llegar es allá arriba, esa fortaleza que hay ahí en lo alto. Se supone que tiene que tener unos vistones. Desde aquí sí que se aprecia lo que digo. ¿Veis? Todas estas casas. Y hacia allí, por aquella parte, siguen expandiendo, ¿veis? Que parece que siguen construyendo, ampliando las carreteras. Capaz que en unos años esté todo esto lleno de casas también. Es que las vistas no son para menos, también te digo, ¿eh? Hostia, si tenemos chumberas por aquí también. Si es que lo que digo, en esta isla hay de todo, ¿eh? Otra bandera del Liverpool ahí, muchachos. Y otro más del Liverpool. Solo he visto banderas del Liverpool hasta ahora, ¿eh? ¡Ojo! Que por fin hemos encontrado a alguien que no es del Liverpool. Ahí están la bandera del Arsenal y la de, entiendo que Santa Elena. Y vaya casoplón que manejan estos, ¿habéis visto? Mirad este balcón, Dios santo, mamita, ¿eh? Mira, 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 mira esto. ¿Y esas vistas qué? ¡Boh! Con semejante casa y semejantes vistas no me importa quedarme a vivir aquí en Santa Elena, ¿eh? Y bueno, pues, señoras y señores, aquí estamos, High Knoll Fort. A ver dónde están estas vistas. No es pequeño esto, ¿eh? Era un recinto relativamente grande. Un fuerte bien fortificado era, ¿eh? Aquí en lo alto hay alguna cosa, unos radares o algunas antenas para a saber qué, que aún están funcionando evidentemente. Pero, vamos a descubrirlo a la vez. ¡Ay, mamita! Bueno, aquí hay unas pedazos de vistas espectaculares. Se ve media Santa Elena. Esto de aquí es el barrio este, que os he dicho ahí de casas buenas en la loma con las buenas vistas. Jamestown está en este valle aquí interior. ¿Veis? Ahí sube una de las carreteras de la ladera contraria. O sea que Jamestown está ahí abajo. Justo enfrente se ven ahí algunos veleros del puerto. Eso de allí, no sé cómo se llama, es otra de las esquinas de la isla. Y ahí atrás, para abajo, ya veríamos el aeropuerto. En algún sitio por ahí está el Monte Diana, el sitio más alto de la isla. Mirad esa residencia, no sé exactamente qué es, pero el pedazo de campo de fútbol ahí todo guapo que hay. Nuestro Airbnb está en algún sitio, creo que en esta ladera no, en la siguiente. Allí detrás tendríamos Sandy Bay. Eso creo que de ahí es High Hill.
otro de los puntos más altos de la isla. Y todo eso de allí es la zona occidental, la costa oeste de la isla. Por allí atrás tendríamos Blue Hill. En alguna parte de esta loma de aquí tiene que estar también el observatorio de Halley. No sé ubicarlo exactamente, pero si no me equivoco está por ahí. Y sobre la fortaleza en sí, pues solo pone que la segunda parte de la construcción fue en los 1860s. No sé cuándo se construyó entonces originalmente, pero bueno, obviamente era una fortaleza más para custodiar la isla en tiempos de batallas entre imperios. Mirad qué sitio, obviamente tiene sentido. Ah, High Knoll Fort significa el fuerte de la loma alta. También se entiende, ¿no? Y efectivamente también pone que estas antenas siguen en funcionamiento en la actualidad. De hecho, este edificio sigue siendo usado para señalización en tiempos modernos y ahora alberga radio y equipos de transmisión para comunicaciones locales, radio y comunicaciones de barco a costa. También desde aquí se puede apreciar perfectamente lo que llevo diciendo todos estos días, el cambio de paisajes, vegetación entre distintas partes de la isla. Mirad por aquí, alrededor de Jamestown, estas montañas todas marrones, peladas, continúa por aquí, pero te giras al interior y mira, todo bosque, campos verdes, verdes, verdes intensos, todo tipo de árboles, pinos, eucaliptos. Y si el GPS de mi teléfono no me engañan, así en línea recta hacia allí tendríamos las costas de Ghana, Costa de Marfil, en línea recta, pero a, no sé, 3000 kilómetros o algo así. Creo que acabo de descubrir cómo se llama este barrio. Si no me equivoco es esto, Half Tree Hollow. Y otra cosa curiosa, mira lo que hay aquí también, los testigos de Jehová están aquí. Y vaya casa, ¿eh? Kingdom Hall, es como la sala real de los testigos de Jehová, pone ahí. Están en todas partes estos testigos de Jehová. Y están en todas partes que están en Santa Elena, una de las islas más remotas del mundo. Mira cómo se pone cuando te apartas, cuando te sales de la avenida principal de Jamestown, ¿eh? Chavales, lo que acabo de descubrir. Mirad esto. Esto es Rupert's Bay, el valle paralelo al de Jamestown. Y aquí se esconde todo un proyecto de puerto con muelle en condiciones para que atraquen barcos tochos, que parece muy avanzado. Mira esa especie de terminal con no sé qué, eso sí, una grúa para carga, descarga, no sé si. Y como toda la infraestructura, y hay grúas, camiones, otra especie de pequeño muelle por aquí, faros, boyas. Creo que dentro de no mucho van a venir bastantes más cruceros a Santa Elena. Antes nos han dicho que vienen pocos porque no suelen tener garantías de poder atracar y desembarcar, sobre todo cuando tienen pocos días, por las condiciones del mar y cómo se pone el otro pequeño muelle donde nosotros desembarcamos con la Zodiacs. Pero en cuanto esto esté totalmente operativo, ¡buah!, cambia la vida en la isla, ¿eh? Es que esto parece como alguna cosa energética o no sé, después mira las tuberías que salen por ahí y suben hacia arriba de la montaña, como si fuera de gas o agua, alguna cosa. Si miras en Google Maps, aquí pone que está el muelle, salvamento marino y la central energética de Santa Elena también. E incluso una playita de arena, con los chavales jugando, como saben. Creo que es la primera playa de arena bañable que he visto en la isla y no sé si será la única. Mira este pedazo de cañón, es una barbaridad. No sé cuánto tiempo lleva ahí, pero es gigantesco. Y esto es otra fortaleza más de las tantas que hay aquí en Santa Elena. Ojo esta bajada, que parece que esta fortaleza tiene una entrada al inframundo. A ver qué hay por aquí. Es heavy, da mal rollo esto. Cabemos por aquí. ¿Qué cojones era esto? Mira. Parece como unas antiguas sartenes y esto que era un montacargas, un elevador. Ahí se ve la luz, ¿no? Para subir y bajar cosas. Lo que pasa es que no sé el qué. Ahí está la manivela. Supongo que aquí guardaban un montón de munición y movidas varias. Otro montacargas de estos. Bueno, suficiente. Parece que no hay mucho más por aquí. Me voy antes de que se me aparezca algún fantasma raro. Esto es lo que esconde una de las tantas fortalezas de Santa Elena. Ahí dentro hemos estado. Y esto es lo que hay arriba. Como me corte aquí me muero, ¿eh?
Ah, mira, yo creo que esa es la salida del montacargas este que hemos visto abajo. Mirad eso. ¿Qué cojones? Eso tiene que ser 100% un pedazo de mercante lleno de contenedores que no sé qué coño hace navegando cerca de Santa Elena. Portuguese ship. Loading photo. Bro, it's a huge. Es gigante, mira. Ese de ahí es el barco que está navegando por ahí. It's going to New York. En realidad sí que tiene todo el sentido del mundo que vaya a Nueva York. Porque eso, como por allí es el oeste, noroeste, Estados Unidos, queda para allí. Entonces sí, tiene todo el sentido del mundo. Qué guapo, molaría saber de dónde viene, eso sí. Tú, de noche, hay muy poca luz en Jamestown, Poquitas farolas se ven. ¿No os parece? Pero qué guapa está esta imagen, La Jacob's Ladder ahí toda iluminada. Wow, wow, wow. Qué lugar, Jamestown, Santa Elena, Are you both born in St. Helena? Yes. And you've lived all your life here? Yes. She did. I spent 10 years working with Americans on a Sentinel. Ah, yeah, at the military base. Yes. Does it feel isolated here in St. Helena, or you're completely used to it already? Yeah. You don't think often about how far you are from everything? Well, I mean, when you go away, Yeah, you find that, oh, you know, it takes a long time it's to a get long to time. places. I mean, when we traveled on the ship that Yeah. went from here to UK, that was like 2 weeks, you know? For tourists, the ship we had was a 5-day journey from here to Cape Town. Yeah, So that was a holiday in itself. yeah. We enjoyed it. And does it happen often that the plane cannot land because of wind or bad weather? It was during the winter month and more. Just 10 pilots are allowed to land and take off from here. They have a license. You need to have special training and license to land here? And there's 1 or 2 ladies who are pilots now. Bueno, pues amigos, el momento ha llegado. Estamos de vuelta en el aeropuerto más remoto del mundo para volar a Sudáfrica y concluir nuestra estancia en Santa Elena. Pues mirad, aquí está el check-in, amigos. Así se ve el aeropuerto por dentro. Mira la placa esta, inaugurado oficialmente el 26 de enero de 2024. Hace apenas un año, aunque en la práctica llevaba operando ya algunos años más. Al fin tenemos, mira, el sello de salida de Santa Elena. Esta es ahora la zona de embarque. Por ahí está la única puerta que parece que hay. Hay una cafetería por aquí. Bueno, aquí tenéis la pista. Todavía no ha llegado el avión de Sudáfrica. Ahí está el avión llegando. 2 minutos le quedan. Tiene que estar ya. Va a tocar el suelo en cualquier momento. Y en cualquier momento lo vamos a ver aparecer por ahí. Tiene que estar ya en la pista. Ah, míralo, ahí está. Ahora suena, Míralo ahí, frenando. Es pequeñito, pero no tan pequeño como pensaba. Es un Embraer, ¿dónde estaba? Embraer 190. Y lo que es interesante también de este vuelo es que a la ida, después de salir de Johannesburgo, tiene que hacer una parada en Namibia, concretamente en Walvis Bay, solamente para cargar combustible. No se permite el embarque o desembarque de pasajeros en este aeropuerto. Hay que decir que la realización de esta parada depende de factores como la carga del avión y la dirección del viento, por lo que a veces no es necesaria. La vuelta, en cambio, prácticamente siempre es directa, y como en nuestro caso, se vuela directamente a Sudáfrica sin aterrizar en Namibia. Dios santo, ahora sí que nos vamos. Se acabó nuestra estancia en Santa Elena. Creo que soy el último, una vez más. Lo que está guapo es, mirad, hay como un mirador en la planta de arriba del aeropuerto. Está bastante bacano. Y nada, solo espero que este Embraer no se caiga por el acantilado ahí para abajo. ¿Qué tal Santa Elena? No, muy buena experiencia. ¿Qué tal Erling? Bueno, ahora vamos a ver. No es ni Airbus ni Boeing. Embraer 190. Ahí lo podéis ver, mira. Son brasileños al parecer estos aviones. Thank you, enjoy your flight. Thank you. ¿Habéis visto? Business class son 2 y 1 y el resto 2 y 2.
Toma ya, toma ya. Podría ser triunfada máxima. De momento, 2 asientos para mí. A despedirse de Santa Elena con estilo. ¡Empuja, coño, empuja! Acabamos de despegar y ya parece que llevemos 2 minutos volando por la altura. Mira esta isla, es que es una barbaridad. Ahí queda la isla de Santa Elena. Qué sensación